Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Esmeralda Medina Eng. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la modalidad empresarial en la Universidad de la República Mexicana. Mi grupo es el 727. Mi docente es Silvano Miranda Román y la fecha de entrega para este trabajo es el 12 de julio del 2026. El nombre del proyecto, Exposición Jurídica. El derecho de petición en materia fiscal es el derecho que tiene toda persona para presentar solicitudes, escritos, consultas o promociones ante las autoridades fiscales como el SAT y recibir una respuesta por escrito fundada y motivada dentro de los plazos que establece la ley. El fundamento legal. Este derecho se basa en el artículo 8 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los funcionarios y autoridades tienen la obligación de responder a las peticiones formuladas de manera respetuosa y por escrito. En materia fiscal, este derecho permite, por ejemplo, solicitar devoluciones de impuestos, presentar declaraciones o promociones ante el SAT, solicitar autorizaciones o permisos fiscales, formular consultas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales. La autoridad fiscal no está obligada a resolver a favor del contribuyente, pero sí debe emitir respuestas legalmente fundamentada y motivada dentro del plazo aplicable. ¿Cómo se interpreta? El derecho de petición en materia fiscal se interpreta como una garantía constitucional que protege a los contribuyentes frente a las autoridades fiscales, lo que significa que toda persona puede dirigir una petición a la autoridad fiscal de manera respetuosa y por escrito. La autoridad tiene la obligación de recibirla, analizarla y responderla. La respuesta debe estar fundada y motivada, es decir, debe indicar las normas jurídicas aplicables y explicar las razones de la decisión. La autoridad no está obligada a conceder lo solicitado, pero sí emitir una respuesta dentro de los plazos que establezca la ley. En otras palabras, la interpretación del derecho de petición en materia fiscal es que se garantice el acceso al contribuyente a la administración tributaria y evitar que la autoridad ignore o deje sin respuesta las solicitudes que representan un mecanismo que fortalece la seguridad jurídica y el debido actuar de la autoridad fiscal. ¿Cuándo se aplica? El derecho de petición en materia fiscal se aplica cada vez que un contribuyente o cualquier persona presenta una solicitud ante la autoridad fiscal y espera una respuesta oficial. En algunos casos en que se aplica son cuando solicitas la devolución de un saldo a favor, cuando presentas una declaración o una aclaración ante el SAT, cuando solicitas una autorización, por ejemplo, para pagar contribuciones en parcialidades o diferir un pago si la ley lo permite. Cuando presentas una consulta sobre la aplicación de las disposiciones fiscales, cuando cuando interpone promociones o escritos relacionados con algún procedimiento fiscal. Y en todos estos casos la autoridad debe de recibir la petición por escrito y enviar la respuesta conforme a la ley. ¿Qué efectos produce jurídicamente? Jurídicamente, el derecho de petición en materia fiscal produce los siguientes efectos. Obliga a la autoridad fiscal a recibir y tramitar la petición presentada por el contribuyente, impone el deber de responder por escrito de manera fundada y motivada dentro del plazo que establezca la ley aplicable, genera seguridad jurídica para el contribuyente ya que la autoridad no puede ignorar la solicitud, permite impugnar la respuesta o en ciertos casos la falta de respuesta por los medios de defensa que procedan cuando se afecten los derechos del contribuyente. Requisitos formales de promociones fiscales. Los requisitos formales de las promociones fiscales en México se encuentran principalmente en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. De manera general, una promoción debe contener nombre o denominación del promovente, domicilio fiscal y en su caso domicilio para oír y recibir notificaciones, registro federal de contribuyentes, la autoridad fiscal a quien se dirige, los hechos o circunstancias relacionados con la promoción, la petición o solicitud que se formula, la firma del promovente o, en su caso, el representante legal cuando corresponda, los documentos o pruebas que sustenten la promoción cuando sean necesarios.
Diferencias entre el trámite físico y el trámite electrónico. La diferencia principal es el medio por el que se presenta la promoción. El trámite físico se realiza mediante documentos impresos presentados directamente ante la autoridad y el trámite electrónico se efectúa por los medios digitales autorizados utilizando la e-firma o la contraseña cuando proceda y genera un acuse electrónico con la misma validez jurídica que el trámite físico siempre que la ley lo permita. En un caso hipotético, María López es una persona física con ingresos por sueldos y salarios. Al presentar su declaración anual en el ejercicio fiscal, determina un saldo a favor de ISR por 18,500 pesos y solicita su devolución a través del portal del SAT. Después de varios días, las autoridades le notifican un requerimiento para que aporte documentación que compruebe las retenciones efectuadas por su patrón y los datos de sus deducciones personales. Problema: la contribuyente desea recuperar el saldo a favor que le corresponde, pero la autoridad requiere información adicional para verificar la devolución sea procedente. El problema consiste en determinar si la devolución cumple con los requisitos legales y cuál es el procedimiento que debe seguirse. Vía procedente. La vía procedente es la solicitud de la devolución del saldo a favor presentada ante el SAT mediante los mecanismos previstos por el Código Nacional de la Federación y las reglas aplicables. Fundamento legal. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de petición y obliga a la autoridad a responder a las solicitudes, y el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que regula el derecho de los contribuyentes a solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente o saldos a su favor. El procedimiento ante la autoridad. El contribuyente presenta la declaración anual y solicita la devolución. El SAT recibe la solicitud y revisa la información. Si es necesario, la autoridad requiere documentación o aclaraciones. El contribuyente atiende el requerimiento dentro del plazo correspondiente. El SAT analiza la información y emite una resolución fundada. Posibles respuestas de la autoridad. Autoriza la devolución y deposita el saldo al favor al contribuyente, requiere información adicional o niega la devolución, explicando, por supuesto, las razones legales y fiscales de su decisión. Consecuencias jurídicas. Si la devolución es autorizada, el contribuyente recibe el monto que legalmente le corresponde. Si la autoridad le niega, el contribuyente puede interponer medios de defensa previstos en la legislación fiscal, como el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. A continuación, estas son mis fuentes. Muchas gracias.